Buen día. Hoy les presentamos los resultados de la investigación que estamos realizando en la Universidad Veracruzana, concretamente en la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Coatzacoalcos. Este trabajo lleva por título Evaluación estadística del cálculo de permeabilidad hidráulica a partir de pruebas de incremento de presión en pozos petroleros. Y el trabajo fue realizado por Narváez, Andaverde, López Liévano, Ramírez e Infante Pacheco. Empezaremos por ver algunas de las características que tiene un yacimiento. Un yacimiento va a ser un lugar en donde se ha entrampado un fluido que puede ser agua, puede ser petróleo, puede ser gas. Es decir, que las investigaciones que hoy presentamos o los resultados que hoy presentamos nos pueden servir tanto para agua subterránea como para cuestiones de hidrocarburos. Y una de las propiedades muy importantes es la permeabilidad, dado de que ésta regula el tránsito o el flujo de los fluidos a través de estos medios que pueden ser medios porosos o medios fracturados. El objetivo de nuestro trabajo fue precisamente evaluar tres métodos de campo que se utilizan para determinar permeabilidades. A estos métodos les aplicamos la teoría de propagación de errores y los métodos estudiados fue el original de Horner, el modificado de presiones cuadradas y el modificado de pseudo presiones. Son métodos muy tradicionales utilizados principalmente en la industria petrolera. Las pruebas de presión pueden ser de varios tipos. En este caso, las que nosotros estamos analizando son las pruebas de incremento de presión. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este caso? Tenemos un pozo que está fluyendo y por lo tanto la presión, el gasto, perdón, es mayor que cero y en algún momento indicado cerramos este gasto, es decir, el pozo deja de producir y lo que va a suceder es de que la presión se empieza a recuperar o se empieza a incrementar. Es por eso que tiene este nombre. Para el trabajo o para el cálculo de las permeabilidades vamos a utilizar una cosa que se llama tiempo adimensional de Horner, que es precisamente el que calculamos con la ecuación 2, y esa va a ser nuestra variable independiente y la vamos a graficar contra las presiones que registramos en el fondo del pozo. En las ecuaciones 2, 3 y 4 mostramos la forma de una ecuación similar a una recta para el método original de Horner, para el modificado de presiones cuadradas y para el modificado de pseudopresiones respectivamente. De estas ecuaciones nos vamos a quedar con el núcleo de ellas que nos representaría la pendiente. Y entonces, en las ecuaciones 5, 6 y 7 lo que tenemos son las pendientes de las rectas antes mencionadas o antes explicadas, en donde es importante ver que la permeabilidad va a estar en función de ciertas propiedades que tenemos por ahí, pero cada una de estas se evalúa con valores diferentes de propiedades. Entonces tenemos tres modos de evaluar la conductividad hidráulica dependiendo el método con el que vamos a estar trabajando. Para realizar este estudio nos dimos a la tarea de buscar pruebas de presión a las que hemos llamado nosotros series, publicadas en la literatura nacional e internacional y encontramos entre ellas 6. Estas pruebas son muy variadas y aquí queremos recalcar, por ejemplo, en rojo cuando son valores mínimos de la variable. Por ejemplo, tenemos pruebas en donde solo tuvimos 16 datos, pero hay otras con 419 datos. Están por ahí las presiones mínimas con las que trabajamos, desde 995 PSIA hasta más de 11,000. Y los tiempos de producción pueden ser muy pequeños, ese es el tiempo que tenía produciendo el pozo, que pueden ser desde 6 horas hasta una prueba que tuvimos de 2,000 horas. Y el tiempo que se estuvo registrando las presiones, este delta T,
En algunos de los casos es de apenas 6 horas y en otro hasta 1000 horas de registro. Estas son la descripción de nuestras series que vamos a utilizar en este estudio. Aplicamos la teoría de propagación de errores. ¿En qué consiste esta teoría? En que si nosotros queremos determinar el error en una variable que se calcula, va a estar ese error en función de los errores de las variables que intervienen en dicha ecuación. Aplicamos esta teoría de propagación de errores, Beddington lo explica perfectamente, y la aplicamos para las tres ecuaciones, quedándonos las ecuaciones ya propagadas como se muestran ahí en el mismo orden en que hemos ido presentando los métodos. Estas ecuaciones, para poder utilizarlas, necesitamos saber algunas de las incertidumbres típicas. Les dije hace rato que había una serie de variables que se utilizan para el cálculo de esta permeabilidad. Bueno, nos dimos a la tarea de buscar los valores típicos de los errores de estas variables. Algunos de ellos se reportan en porcentaje para la variable medida y en otros en valores absolutos. En porcentajes los hemos marcado aquí en color verde y aquellos en los que es valor absoluto los pusimos en color negro. Mostramos a continuación tres casos típicos o tres pruebas típicas aplicando diferentes tipos de métodos. En el inciso A aplicamos el original de Horner, en el B presiones cuadradas y en el C pseudopresiones. ¿Qué es lo que estamos graficando? En el eje horizontal el tiempo adimensional de Horner, que ya lo habíamos explicado y que corresponde a nuestra ecuación número 1. Y en el eje vertical estamos graficando presiones cuadradas o pseudopresiones según sea el caso. La parte que a nosotros nos interesa es la parte recta, que en este caso es la parte, así como mostramos las gráficas, son las partes iniciales de nuestra gráfica, pero corresponde a tiempos grandes. Es la parte recta que vemos en cada una de estas ecuaciones, de estas gráficas, perdón. Bien, y ya casi para terminar lo que tenemos son los resultados de nuestro trabajo. Evaluamos las tres ecuaciones, presentamos en esta tabla los valores de permeabilidad calculados, los errores en la permeabilidad y una relación entre ellos que es el coeficiente de variación, que no es otra cosa más que la división del error entre el valor de la permeabilidad. Y hemos marcado aquí con tres colores diferentes los valores del coeficiente de variación. En color verde aquellos que son menores al 5%, si esto lo pusiéramos en porcentaje. En color negro los que están entre 5 y 10%. Y en color rojo los mayores al 10% de error. Y podemos observar aquí que el método de pseudopresiones tiene ventaja con respecto a los otros. Hay mayor cantidad de datos en color verde en el método de pseudopresiones y hay menor cantidad de datos de color rojo también en este mismo método de pseudopresiones. Para poder explicar esto, hicimos una gráfica en donde presentamos en el eje horizontal las series que hemos estado utilizando contra el coeficiente de variación y lo que nos interesa a nosotros es que los valores queden lo más abajo posible. Entonces estamos para cada una de las 11 series comparando los valores y podemos observar que no en todos, pero sí en muchos de los casos, los puntos de color rojo que corresponden a pseudopresiones son los valores más bajos y eso es precisamente lo que nosotros estábamos queriendo evaluar. Llegamos por fin a las conclusiones. Utilizamos 11 series para este trabajo, evaluamos 3 métodos, que fue el de Horner, original, el de presiones cuadradas y el de pseudopresiones, para determinar las permeabilidades. Y como conclusión central nosotros podemos establecer que el método que presenta menores incertidumbres en el cálculo de las permeabilidades es el de pseudopresiones. Por su atención, muchísimas gracias.